Bendecidos, bienvenidos a Firmes en la Fe. Les habla el pastor Carlos Morales del Centro Cristiano Familia de Fe. Y hoy quiero compartir acerca de el tema la vida bienaventurada. Es un tema que llevo ya alrededor de 6 meses compartiendo en nuestra iglesia. Y Dios nos enseña a través de su palabra cómo tú y yo podemos vivir vidas bienaventuradas. Cuando hablamos de una vida bienaventurada, estamos hablando de una vida bendecida, una vida dichosa, una vida próspera, una vida favorecida, una vida afortunada, una vida llena de bienestar, una vida feliz. Y el Señor nos enseña a través de su palabra cómo vivir esta vida bienaventurada. Y una de las formas que el Señor nos enseña, ¿verdad? Una de las formas que Él demuestra sus principios para que nosotros vivamos vidas bienaventuradas es a través de nuestra confianza en Dios. Un pensamiento poderoso que el Señor puso en mi corazón es que el principio de la confianza es el final de la preocupación, es el final de la ansiedad, es el final del temor. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, se deshace la preocupación, se deshace la ansiedad, se deshace el temor. Mira lo que nos dice la palabra en Salmos 40, versículo 4. Dice, bienaventurado, sabemos que es bendecido, el hombre que depositó su confianza en Jehová y no mira a los soberbios. Y dice aquí, ni a los que se desvían tras la mentira. Vemos que su enfoque es poner su confianza, depositar su confianza en Dios. Mira lo que nos dice el Salmo 34, versículo 8. Dice, gustar y ver que es bueno Jehová. Dichoso, bendecido el hombre que confía en él. Aquí vemos que la persona que confía en Dios va a ser o viene a ser una persona bienaventurada, viene a ser una persona bendecida, afortunada, dichosa. Vemos aquí, próspera, favorecida, feliz. Mira lo que nos dice Proverbios 16, versículo 20. Este versículo es sumamente importante porque nos revela algo poderoso. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien. La importancia de nosotros conocer y entender lo que Dios dice en su palabra, de recibir la revelación a través de la palabra de Dios, porque dice cuando nosotros recibimos este entendimiento, este conocimiento, cuando nosotros conocemos quién es Dios a través de su palabra, ¿qué hace? Eso aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque estamos conociendo y entendiendo quién es Él y lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y dice, cuando lo hacemos, vamos a hallar el bien. Y el que confía en Jehová, vuelve y lo dice, es bienaventurado, es bendecido. Mira cómo nos dice la versión amplificada. Dice aquí, el que presta atención a la palabra de Dios. Cuán importante es nosotros prestar atención a la palabra de Dios. Realmente es poner atención a lo que Dios nos está diciendo. Dios habla hoy. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos está diciendo Dios en estos momentos? Confía. Confía en mí para que seas bienaventurado. Confía en mí para que seas bendecido. Confía en mí para que halles el bien. Dios habla hoy. Dice, confía en mí para que se deshaga la preocupación. Confía en mí para que se deshaga la ansiedad, se deshaga el temor. Por eso, cuando Dios puso ese pensamiento en mi corazón poderoso, dice que el principio de la confianza es el final de la preocupación, de la ansiedad, del temor. Y dice aquí que presta atención a la palabra de Dios
encontrará el bien. ¿Quién lo dice? Dios lo dice. Y poderoso, Dios no es hombre para mentir. Cuando Dios nos dice algo, nosotros podemos depositar nuestra confianza en lo que Dios nos está diciendo. Dios es claro, Dios es verdadero, su palabra es veraz, su palabra no retorna atrás vacía, sino que su palabra produce la voluntad de Dios en nosotros. Dice que Dios mismo se apresura a poner su palabra por obra. Dios es un Dios que honra, manifiesta lo que Él ha dicho, y por eso nosotros podemos depositar toda nuestra confianza y estar confiados que si Dios lo dijo, así mismo será. Y dice aquí, el que confía confiadamente en el Señor es bendecido. Mira lo que nos dice Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendecido el hombre que confía en Dios, que dice aquí que aún en el momento difícil, en el momento de adversidad, es nuestra confianza en Dios lo que hace que nosotros salgamos de esa situación con toda bendición, que salgamos con bienestar, que salgamos dichosamente, afortunadamente y feliz de toda situación adversa. Poderoso lo que nos dice la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Isaías 30, versículo 18. Dice, por tanto Jehová espera o esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios, que todos los días nosotros experimentamos la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios lo que nos da larga vida. Es la misericordia de Dios que manifiesta su bien, porque Dios es un Dios bueno, es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso. Cuando hablamos de misericordia, está hablando de que no hemos recibido la paga que nosotros merecemos, sino que por medio de la intervención de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, hemos recibido esa misericordia, como hemos recibido su gracia. Gracia es favor no merecido. No merecíamos la salvación, no merecíamos el perdón de pecado, pero Dios Padre en su amor, en su gracia, envió a Jesús y nos libró y nos salvó y perdonó nuestros pecados. Poderoso es Dios. Y dice aquí, porque Jehová es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Por eso podemos confiar en Él totalmente. Dios es justo. Bienaventurados, bendecidos todos los que confían en Él. Wow. Mira lo que nos dice Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Esta es una escritura bien conocida. Una escritura sumamente poderosa, porque nos revela que Dios tiene su oído atento a nuestras oraciones. ¿Y quién es Dios? Dios es quien nos bendice y se agrada en cumplir y manifestar nuestras peticiones. Y mira lo que dice aquí. Obviamente eso es cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Por eso dice, bienaventurado el que puso su confianza en Jehová. Estamos confiados de que Él atiende, escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, y que Él mismo se encarga de contestar cada una de ellas cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe. Por eso dice que cuando pidamos con fe. Creemos en que Dios
es poderoso para manifestar todo lo que su palabra nos dice. Y aquí dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos, wow, esto es poderoso, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que esta es la confianza. ¿Por qué nosotros estamos confiados? Porque hemos pedido conforme a su voluntad. Y estamos confiados que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y estamos confiados del hecho que como Él nos ha oído, confiados que sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso es la importancia de nosotros confiar en Dios. Mira cómo nos lo dice la versión amplificada. Dice, este es el notable grado de confianza que nosotros como creyentes tenemos derecho a tener ante Él, que si pedimos algo de acuerdo con su voluntad, es decir, de acuerdo con su plan, su propósito, Él nos escucha. Y si sabemos a ciencia cierta, como de hecho lo hacemos, que Él nos escucha y nos escucha en todo lo que le pedimos, también sabemos, mira esto, con un conocimiento firme y absoluto, sabemos. Eso es confianza. Estamos confiados. Dice aquí, con un conocimiento firme y absoluto, que le hemos concedido las solicitudes que le he pedido. Poderoso es lo que dice esta escritura. Estamos con un conocimiento firme y absoluto. Poderoso. Vemos que la fe constante y segura, combinada con el poder de Dios, puede producir resultados asombrosos en nuestra vida si la petición está en armonía, conforme, de acuerdo a la voluntad de Dios. Vemos que Dios es plenamente capaz de proporcionar lo que el hombre considera imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Por eso nosotros creemos en el Dios en el cual nada es imposible. Es que está nuestra fe depositada. No es en nosotros. Cuando nosotros entendemos que algo es imposible para el hombre, nosotros estamos confiados de que es posible para Dios. Por eso nuestra confianza es en Dios, no es en los hombres, sino que es en Dios porque nada es imposible para Él. O sea, nuestra confianza es en el Dios que hace lo imposible posible. Cuando una situación se ve imposible, nosotros estamos confiados. Padre, gracias, porque para ti todo es posible y estamos confiados. Ahora, vemos cómo la confianza en Dios nos lleva a través es nuestra confianza en Dios lo que nos lleva a través del cumplimiento de las promesas de Dios. Mira lo que hace la confianza en nosotros. Dice aquí en el versículo primera de Juan 4:17. Vemos que es la confianza en el día del juicio lo que trae paz a nuestro corazón. Mira lo que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, el amor de Dios. O sea, es el amor de Dios se perfecciona. ¿Por qué se perfecciona? Porque no hay temor. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando nosotros conocemos cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos ha amado, cuando nosotros tenemos el conocimiento y el entendimiento de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, Jesús nos perdonó, Jesús no nos condenó. Por eso dice que Él no vino a condenar,
sino que Él vino a perdonar. Y cuando nosotros entendemos que en Cristo Jesús no estamos sentenciados a muerte, ya no estamos sentenciados a juicio porque Él tomó nuestro juicio. Él murió, Él tomó nuestro lugar, Él murió por nosotros. Cuando nosotros entendemos que Él venció la muerte y como Él está en nosotros y nosotros en Él, nosotros hemos vencido también. Jesús lo hizo, todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y cómo Él demostró su amor cuando Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de lo que la palabra dice, cuando conocemos el amor de Dios para con nosotros, obviamente su amor fue expresado en la cruz, Él dio su vida por nosotros. Nosotros tenemos la confianza de que el juicio, la sentencia y la muerte no es para nosotros porque estamos en Él. ¿Para quién es el juicio? El juicio es para aquellos que rechazaron a Jesús como Señor y Salvador. Para ellos es el juicio. Para ellos viene el juicio. Mira lo que nos dice la versión amplificada o ampliada. En esta unión, comunión con Él, el amor se completa y se perfecciona con nosotros para que podamos tener confianza en el día del juicio, con seguridad y valentía para enfrentarlo, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo, como Él es. Él es el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Jesús está en un estado de rectitud delante del Padre. Y asimismo nosotros. Dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nosotros estamos en un estado de rectitud delante del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque en la cruz nosotros recibimos nuestra identidad. En la cruz nosotros fuimos hechos sabiduría, fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos redimidos. Cuando habla de justificación, Jesús nos justificó. Dice en Romanos que Él justifica a los de la fe de Jesús. ¿Qué es justificación? O sea, por medio del precio que Jesucristo pagó, nuestras deudas fueron perdonadas. Él tomó nuestro pecado. Él tomó nuestra sentencia. Y por Él fuimos obviamente salvos, porque Él pagó ese precio. Y cuando le recibimos a Él, recibimos la salvación. Y entonces Él nos hizo justos. Él es nuestra justicia. Él hizo el que no, dice la Biblia, que el que no cometió pecado. Él nos hizo justicia. Vemos que Él nos hizo justo. Pastor, ¿qué quiere decir? Que somos libres de culpa, no tenemos ninguna culpa. Él tomó nuestra culpa, Él se hizo el culpable y Él tomó nuestra sentencia, por lo cual nosotros tenemos confianza en el día de juicio, como estamos en Él. Así somos nosotros. Jesús ya tomó la sentencia, Jesús ya fue a juicio, ya Él fue sentenciado a muerte por nosotros. Así que jamás y nunca nosotros vamos a ser sentenciados a muerte en Cristo Jesús, en el juicio. No, porque Jesús lo hizo por nosotros. Y mira lo que nos dice aquí en Primera de Juan 2:28, porque sabemos que Jesús viene a buscar su iglesia. Y cuando nosotros hablamos de su iglesia, no está hablando de denominación ninguna. Su iglesia es todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Esa es su iglesia. Y Él es nuestra cabeza. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro dueño.
Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, nosotros somos su iglesia. Y dice que Él le dio a su iglesia, a Cristo como cabeza. Ahora, primera de Juan 2:28, y Él viene a buscar su iglesia. Y ahora, hijitos, permanece en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Esto es clave. Él dice, permanece en Él, porque es aquellos que están en Cristo a los cuales Él viene a buscar. No los que están fuera, sino los que están en Cristo. Dice aquí, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabes que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Por eso nosotros somos árboles de justicia y nuestro fruto es justicia. Vivimos justamente, vivimos practicando, viviendo la justicia de Dios, porque somos libres del pecado. Y por eso aquí dice que no nos apartemos, y todo aquel que hace justicia, todo aquel que vive eh, eh, justamente, correctamente delante de Él, es nacido de Él. Esa es la evidencia. ¿Por qué? Porque la persona ha sido justificada. Todo aquel que vive libre del pecado, o sea, vemos que es nacido de Él. Mira cómo nos lo dice la versión amplificada. Dice aquí, ahora hijitos, creyentes amados, permanezcan en Él con fe inquebrantable, para que cuando Él aparezca a su regreso, tengamos perfecta confianza y no nos avergoncemos ni nos alejemos de Él en su venida. Si sabes que Él es absolutamente justo, sabes con certeza que todo el que practica la justicia, haciendo lo correcto y conforme a la voluntad de Dios, ha nacido de Él. Aquí te ha dicho, ¿quién ha nacido de Él? Wow, poderoso es esto. Y vamos a seguir compartiendo acerca de la vida bienaventurada y cómo nosotros podemos vivir la vida bienaventurada a través de nuestra confianza en Dios. Es nuestra confianza en Dios lo que nos guía y nos lleva a una vida bienaventurada. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Quiero exhortarles que permanezcan firmes en la fe. Y quiero dejarte saber que la salvación viene por medio de Jesucristo. Y la palabra dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que yo quiero tomar este momento para orar por ti y hacer esta declaración. Y si tú quieres recibir la salvación, si tú quieres recibir la bendición de Dios, obviamente es a través de nuestro Señor Jesús. Y entender que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿de qué nosotros somos salvos? Somos salvos de un infierno, de una ira, de un juicio. Y por eso es tan importante, Jesús es nuestra provisión para la salvación y para la vida eterna en Él. Entendemos que cuando nuestro espíritu y alma se separen de nuestro cuerpo, nuestro destino es o se basa en quien nosotros hemos escogido como Señor y como Salvador. Si lo rechazaste es un infierno. Si le recibiste es vida eterna con Él. Así que yo quiero orar por ti. Un momentito, porque esta es la oración más poderosa de todo el universo. ¿Por qué? Porque nos lleva de muerte a vida. Esta oración nos lleva de maldición a bendición. Nos lleva de tinieblas, escucha, a luz. Esta es la oración más poderosa. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, vamos de muerte espiritual, muerte eterna, a vida eterna, vida espiritual en Cristo Jesús. Es lo más importante. Sabemos que en un momento dado nosotros vamos a despegar de este mundo, pero lo más importante es
¿dónde vamos a continuar? ¿Dónde es nuestra morada? Sabemos que termina aquí, pero somos espíritu. Tenemos un alma, vivimos en un cuerpo y nuestro espíritu, nuestra alma son eternos. Sabemos que el cuerpo se queda aquí, porque el cuerpo es, como decimos, la carrocería que nosotros usamos para movernos en este ámbito eh, material, en este ámbito físico. Pero somos seres eternos, porque Dios es espíritu. Dios es un Dios eterno y Él nos creó a su semejanza. Poderoso es esto. Así que si quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, en este momento, haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi corazón. Te declaro como mi dueño. Te entrego mi vida y Espíritu Santo, yo te pido que tú me guíes a la revelación de quién es el Hijo de Dios y que me enseñes a vivir una vida de justicia en Cristo Jesús. Bueno, si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido al reino de Dios. Así que hasta la próxima, bendecidos, y les exhorto que permanezcan firmes en la fe. Bendecidos.